Niki, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, que se estableció allá por 1972, aunque parezca mentira. Si yo te dijera hoy, decime cuál es el principal problema del medio ambiente hoy en el mundo, ¿cuál es? Bueno, se habla de una triple crisis planetaria. Primero, lo que tiene que ver con la contaminación a grandes rasgos, principalmente del aire y de los plásticos, que es un problemón. De hecho, se está discutiendo un tratado internacional de plásticos. El segundo es la pérdida de biodiversidad. Sí. Y el tercero es el cambio climático, que tal vez es el problema que más hablamos y que yo personalmente también más trabajo, que tiene que ver con el aumento de temperatura y cómo eso está generando cambios en el clima comparado a cómo eran antes. Sí, obviamente lo sumo a Nacho, que es el que sabe. Me hago una pregunta sobre el cambio climático, porque para mí es recontranotorio el cambio climático. Ahora, yo no sé si pasa por negarlo de algunos sectores, pero este cambio climático no es la primera vez en el mundo que hay un cambio climático. ¿Qué es? ¿Es producto de la mano del hombre? Bueno, un porcentaje sí está atribuido a la mano del hombre. Lo que pasa es lo siguiente, el Sol tiene ciclos. Cada miles de años aumenta su temperatura, digamos que de alguna forma emite más calor y cada otros años disminuye la temperatura de la superficie del Sol. Y eso fue lo que nos dejó las eras glaciares y las eras más cálidas respecto de los últimos años. Ahora, desde 1850 aproximadamente, la revolución industrial en adelante, la emisión de los gases de efecto invernadero como el carbono, por ejemplo, el dióxido de carbono, hicieron que la temperatura superficial se concentre, digamos, no pueda disminuir como lo hacía anteriormente. Y estamos en una fase de aumento de la temperatura por el ciclo natural del Sol con la emisión de los gases de efecto invernadero. Entonces, la discusión o el debate es qué porcentaje se le atribuye al hombre y qué porcentaje se le atribuye al ciclo solar. sí, Bien. hoy en día negar el cambio climático o negar que el cambio climático es causado por la actividad humana es un poco hasta terraplanista, Bien. te diría. Ahí lo que hay que ver es, si vos analizás cualquier tipo de gráfico o evidencia científica, lo que ves es que, si bien obviamente siempre varió la temperatura, en los últimos 200 años, que es justamente cuando empezamos a producir en masa, a quemar combustibles fósiles y demás, la temperatura cambió en un periodo muy corto un montón. Y eso es lo que hay que analizar para entender por qué está pasando lo que está pasando. Niki, ¿y Argentina es un país amigable del medio ambiente o no? Bueno, a nivel cambio climático, si nosotros analizamos quiénes son los países que más contaminan, claramente Argentina no lidera eso, pero porque lo lideran países como Estados Unidos, no China está- en la no es- actualidad, no es un la país Unión tan Europea. desarrollado. Claro, o sea, en realidad tiene Sí. que ver con esa cuestión, ¿no? Emite un 0,7% a nivel mundial. Después lo que tiene Argentina es que tiene mucha diversidad. Tenemos, por ejemplo, mucho bosque, tenemos muchos humedales y ahora creo que está justamente muy en boga, ¿no? ¿Qué rol cumplen nuestros bienes naturales en el modo de desarrollo del país y también en el mundo? Dos preguntas te hago. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre ambiente y medio ambiente? Y la segunda, ¿cómo afecta el cambio climático principalmente en la economía de un país? Bueno, la diferencia entre ambiente y medio ambiente en realidad es que es lo mismo. O sea, decir medio ambiente fue una mala traducción de estas cumbres que vos bien contabas que en 1972 Sí, fue la yo primera vez. Lo conté porque la verdad que creo que nadie sabe que hace tantos años... Sí, sorprende, ¿no? Dice, bueno, si en 1972, que fue la cumbre de Estocolmo, fue la primera manifestación global de preocupación por el clima, o en realidad por el ambiente en general, y uno diría, bueno, si en ese año ya estábamos todos bastante preocupados, nos ocupamos bastante. Nada, bueno, no no, se ocuparon nada, la verdad que claro. no. Y en ese momento, como en general estas cumbres son en inglés, hubo una mala traducción. Entonces, en vez de poner medio, coma, ambiente, como si fuesen sinónimos, lo pusieron como medio ambiente. Y quedó, y la gente lo repite, incluso es un término que la ONU usa, y que bueno, fue algo que fue quedando, pero que en realidad no tiene sentido. O sea, decir medio o decir ambiente, básicamente significa lo mismo. Y después con la economía, para mí es fundamental esa pregunta, porque en general cuando pensamos en qué medidas tomar frente al cambio climático o para proteger al ambiente en general, lo pensamos como prohibir algo o como algo que nos representa un costo siempre. Cuando en realidad si analizamos impactos del cambio climático en la economía, el año pasado tuvimos una sequía que en parte tiene que ver con el cambio climático, además del fenómeno
del Niño y que afectó un 3% nuestro PBI. Y no solo desde el lado de cómo nos afecta lo negativo, sino de todas las industrias también que se abren por el cambio climático. Desde, tenemos un montón de energía solar porque tenemos mucho sol en el norte, tenemos mucho viento en el sur que también nos ayuda con la energía eólica. No tenés infraestructura para transportarla, ¿no? Por eso no se desarrolla. Bueno, exacto, pero necesitamos más inversión también mucho más. En esos sectores. Entonces, no solo representa un costo que también, y lo podemos ver, por ejemplo, con la sequía, con un dato muy concreto, pero también qué oportunidades puede tener en el nuevo desarrollo que estamos pensando para Argentina. Contame nuevas generaciones, de los más chicos. Porque yo tengo 2 hijos, que son obviamente generaciones de 26 años, 21 años, que ya tienen otra cabeza muy diferente a la nuestra con el tema del medio ambiente. Pero tampoco es algo que uno ve que en los colegios se desarrolla demasiado. Bueno, en Argentina, en teoría, tenemos una ley de educación ambiental que se debería cumplir. En teoría, sí. Después, si vos te pones a analizar dónde se da, la verdad es que deja mucho que desear, pero es un derecho que, digamos, uno lo podría exigir de mínima. Yo creo que es muy difícil hablar de una generación como algo homogéneo, obviamente, pero claramente veo que... Pero hay otra cabeza en los más chicos. Pero sí, claramente, creo que preocupa mucho más. E incluso, no sé, también podemos analizar que, o sea, Milei, por ejemplo, no cree en el cambio climático y también fue votado mucho por la juventud, por lo cual claramente es algo muy difícil hablar de lo homogéneo. Creo que igual eso claramente no fue lo que pesó a la hora de tomar esa elección. Pero bueno, creo que claramente hay otra cabeza, y sobre todo porque tiene que ver con el futuro en el que queremos vivir. Yo no quiero vivir en un futuro donde las olas de calor que últimamente tenemos todos los veranos, incendios, sean parte de mi normalidad. Quiero vivir en un futuro que de mínima sea habitable, pero lo posible sea mejor. Sí, pero igual a los colegios es cierto, tenés una ley, no le dan ni pelota. No, y falta mucha capacitación también. O sea, a nosotros nos pasa, yo soy de Jóvenes por el Clima, que es un movimiento ambiental que está en todo el país, y nos pasa que nos llaman mucho para dar talleres de educación ambiental, porque tampoco, incluso teniendo la voluntad de hacerlo, tienen las herramientas para enseñar un tema que relativamente es nuevo, ¿no? ¿Qué pequeñas acciones podemos hacer diariamente para no contribuir al cambio climático? Bueno, un montón. Mucho tiene que ver con replantearnos nuestros estilos de vida, ¿no? Desde tratar de usar más transporte público para reducir el consumo de energía, reducir la carne roja, que es parte de lo que la comunidad científica dice, ni siquiera no desde un lado moral, que esa es otra discusión, sino desde un lado científico, por lo que emite los gases de efecto invernadero a partir de la producción, por los pedos y los eructos de las vacas, por decirlo en criollo. Pero para mí uno de los puntos más importantes todavía tiene que ver con esto que decías de la información. Si uno tiene acceso a la información, también poder difundirla y también estar atentos a lo que va pasando en el día a día, o sea, porque el cambio, más allá de lo que podamos hacer desde nosotros como individuos, tiene que ver con algo estructural como país, como Argentina y como mundo. Y estar involucrados en eso, en las discusiones. No sé, ahora que está, por ejemplo, muy en boga el RIGI. Si vos analizás el RIGI, no hay, en ningún lado se nombra lo ambiental. No, lo que pasa es que en la Argentina tenemos un problema serio que es, nunca se ve, estamos siempre en las discusiones que el mundo dejó hace 30 años. Nosotros estamos en esas. Entonces, nadie está pensando hacia adelante, porque en definitiva vos deberías tener una cabeza de quienes nos gobiernan, Milei o quien fuere, no importa, pensando en que todo lo que vos puedas invertir hoy en el tema de cambio climático va a ser mucha más ganancia económica para mañana. No lo están pensando. Bueno, eso. Y te doy un ejemplo de eso. La Unión Europea sacó hace poco una normativa que dice que no van a comprar más productos que no tengan un certificado que sean libres de deforestación. Sí. Nosotros hace unos meses estábamos discutiendo si íbamos a eliminar la ley de bosques, que básicamente lo que hace es justamente tratar de evitar que haya más deforestación en Argentina. No se sigue deforestando como nada, no hay ninguna... No Totalmente, igual para mí es mejor tener una ley que no tenerla, pero lo que voy es, ni siquiera te digo desde una cuestión ambiental de, bueno, protejamos a los bosques, sino que te vas a quedar afuera hasta incluso del comercio internacional. Eso lo dice incluso la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, hoy en día, que dice, bueno, de los bosques no lo vamos a tocar mucho, básicamente porque nos quedamos afuera del comercio. Pero por eso, el mundo está haciendo discusiones que nosotros estamos años luz. Porque si vos no avanzás sobre el cuidado del medio ambiente, la sequía del año pasado que te destrozó el 50% de la cosecha, la vas a volver a tener. El costo económico que luego contabas es enorme. No, y no solo eso, sino también qué medidas porque uno cuando piensa en, bueno, qué medidas puedo tomar frente al cambio climático, piensa en, bueno, reduzco las emisiones, ¿no? O sea, contamino menos. Pero también tiene que ver con la adaptación, que es, bueno, si yo sé que efectivamente voy a tener más olas de calor, ya está, lo dicen las proyecciones, voy a tener más sequía,
¿cómo puedo tener un país que esté más preparado para enfrentar? Voy a volver a tener inundaciones, porque también Inundaciones, se sabe exacto. Sí, nadie está Y ahí, previendo por nada. eso para mí es preocupante con la discusión del RIGI, que además es una cuestión a 30 años, no tenemos idea cómo va a impactar a 30 años No. el cambio climático. Hay un punto que es del artículo 191 que lo que dice es que no se van a poder restringir los insumos, ¿no?, a estas Sí. empresas. Un insumo es el agua. El agua ya escasea. Entonces, ¿qué va a pasar de acá a 30 años? Y que se tenga que priorizar, por ejemplo, darle el agua a Sí. una minera. Igual quédate tranquila que en Argentina las leyes Bueno, pero... se cambian en el momento. Así que no Sí, te bueno, preocupes. pero es una ley que No, creo pero que lo que- justamente a mi es que generación el nos va a punto- marcar bastante y es que el punto preocupante. es ese, no se piensa hacia adelante en la Argentina, no se piensa hacia adelante. En todos los ámbitos, en el medio ambiente, lo que pasa es que el daño que tenés al no pensar hacia adelante es altísimo. Sí, totalmente. Creo que es la discusión que va a Sí. marcar, tal vez ahora no lo vemos tanto, pero el futuro de mi generación y Bueno, por eso es importante Va a ser que tu empecemos. generación la que después va a tener que cambiar esto. Sí, el tema, no sé si vamos Sí. a estar a tiempo, porque un poco la eso es discusión, cierto, ¿no?, del cambio climático es hay que tomar acciones hoy para ver Sí. el impacto que eso va a tener Sí. en el después, ¿no?, en el futuro, y eso es un paradigma que es cierto. complicado. Yo creo que de mínima, y en esto que hablábamos antes de qué se puede hacer, creo que ahora estamos en un momento súper importante para que lo ambiental no sea tildado de izquierda o de derecha, como le pasa a Estados Claro. Unidos, ¿no? Que si votás un partido, crees en el cambio climático, y dice, no, eso antes no pasaba en Argentina. Creo que tenemos que tender a que eso siga no pasando. Primero porque es un tema científico, es objetivo. Sí. Si analizás la evidencia científica, Sí, no después el tiene... mundo va a tener que avanzar en calificar los delitos medioambientales, delitos Bueno, de el lesa humanidad. ecocidio es Sí. uno de los grandes discusiones a nivel de Bueno, derecho acá en la penal Argentina tenés internacional. la matanza de Punta Tombo, que llega ahora en poco tiempo, va a tener juicio y creo que es el primer ecocidio. ¿Se acuerdan la matanza de Pingüino para hacer un camino en el sur? Va a ser el primer juicio de un ecocidio en la Argentina. Sí, de hecho, bueno, en 2022 fue la primera vez que la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce al derecho a un ambiente sano como un derecho humano autónomo, o sea, Sí, que no tiene que ver solo correcto. con, bueno, el derecho a la salud, el derecho a la vida, que lo vemos muy claro cuando hay una ola de calor, cuando hay nación, sino que de por sí es un derecho que cualquier Estado debería garantizar. Que de nuevo, uno piensa que eso fue hace un montón de tiempo, recién hace 2 años fue reconocido como tal. Creo que todavía hay mucho por hacer, pero bueno, espero que lo hagamos por el bien de mi generación. Sí. Niki, muchas gracias. A ustedes. Gracias por la visita. Bueno, y una buena noticia para la Universidad de Buenos Aires, el ranking QS, un ranking muy conocido